Ahora sí, vale. Bueno, pues buenos días, bienvenidos a todos y a todas a esta jornada informativa sobre competitividad retributiva, estrategias de compensación en la industria gallega, tanto a la gente que está aquí como a la gente que está conectada, que tenemos un número bastante importante. Este evento, además de para poder explicar a qué nos referimos con estos conceptos del estudio que pondrá el foco en las políticas retributivas que existen en la actualidad en la industria gallega y también, y no menos importante, en las expectativas de las personas que trabajan para esta industria. Porque sí, este evento es una encerrona para que podáis participar en este informe. Cuando Servitalent y AEDIPE nos trasladaron esta propuesta, desde Asime tuvimos claro que nos sumábamos a este proyecto, ya que entendemos que será una herramienta que permitirá canalizar y arrojar un poco de luz en una de las principales preocupaciones de las empresas a día de hoy. Muy importante del PIB, ya que engloban aquí sectores como el metal, la industria. Rivalizamos muchas veces por el mismo talento desde las diferentes actividades y competimos a su vez con empresas de otros países y regiones gracias a las posibilidades que hoy en día ofrecen las tecnologías. Lo que buscamos, pues, es saber, además de la compensación económica, qué otros factores resultan más atractivos y ayudan a captar, desarrollar y fidelizar a las personas que queremos en nuestras organizaciones, ya sea flexibilidad horaria, fomento de hábitos saludables, tickets restaurantes, de gimnasio o cualquier otra medida. También interesa saber qué se está haciendo ya en Galicia desde los diferentes sectores a día de hoy y conocer cuáles son las tendencias que han llegado para quedarse y las que están por venir. Con las conclusiones que se obtengan de este estudio, esperamos que las empresas tengáis un punto de partida desde el que poder analizar cuál es vuestra situación de base, tener esa foto actual y empezar a reflexionar sobre cuál podría ser vuestra hoja de ruta hacia una política salarial más diversa y atractiva. En su quehacer diario, las personas que me acompañan hoy son conocedoras del run que existe en esta materia desde que empezó a hablarse de conceptos como el salario emocional y de cómo se está introduciendo en la práctica. Xurxo Airas, tanto en la gestión del talento humano de una gran empresa como es BorgWarner, como en su papel ahora de presidente de AEDIPE, donde canaliza todas las inquietudes de las personas que se integran, y a su vez Alberto Fernández, desde la teoría centrada en las muchas veces son tan abstractas, ser las personas que nos expongan, primero, cuál es el contexto actual y los retos a los que se enfrentan las empresas en la gestión del talento, y luego Alberto, quien nos contará pues, una parte más técnica de las líneas generales de este estudio y el cómo y el cuándo vamos a poder consultar esta información. A continuación intervendrá Rodolfo Álvarez, que es experto en políticas de compensación, una persona referente en esta materia con una dilatada trayectoria, para exponer en qué medida una política retributiva diversa puede ayudar a atraer el talento, a fomentarlo, a fidelizarlo, y todo esto se traducirá. Ya, sí. Vale, y todo esto se traducirá en una fidelización de este talento y una política estratégica para las empresas. Para finalizar este encuentro tendremos una mesa redonda para poder hacer una reflexión conjunta, cada uno desde su experiencia, de las diferentes facetas en las que se traduce esta estrategia competitiva, que esperamos os ayude a poder saber cuáles pueden ser estos primeros pasos para tender puentes entre las necesidades de habilidades en vuestras organizaciones y las expectativas e intereses de vuestros equipos. Nos gustará también conocer vuestras impresiones y sobre todo obtener vuestra participación para el bien hacer de este estudio. Sin más, Xurxo, tienes la palabra. Desde donde quieras. ¿Se me oye bien? Yo, por llevarte a la contraria, me voy a poner aquí en el atril, que me siento como hasta cómodo incluso. Bueno, nada, simplemente para dar la bienvenida, ¿no? Y en primer lugar, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Sabemos que es un esfuerzo en un día laboral como el jueves el venir y estar aquí con nosotros 2 horas, pero yo creo que merece la pena. Estamos ante un reto importante del que ahora os hablaré. Agradecer, por supuesto, a Sime y a Servitalent el prestarse a lanzar este proyecto del que no nos arrepentiremos, y invitaremos a participar a toda la industria gallega y, por supuesto, a Rodolfo, una persona de referencia en el ámbito de la compensación a nivel gallego, sin duda, para mí de los que más saben,
y que hoy va a compartir con nosotros es parte de esa sabiduría, poquito, por favor, porque tampoco vamos aquí a abrir el tarro de las esencias totalmente. Y sí me gustaría decir que estamos ante un reto y ante una oportunidad importante. ¿Por qué? Porque estamos ante el primer estudio de competitividad retributiva de la industria en Galicia. Y como bien decía Elena, industria para mí desde el corazoncito es ASIME porque es el mundo que conozco en los últimos 25 años, pero industria en Galicia es mucho más que el metal, es mucho más que el naval, es mucho más que la automoción, es el textil, es todas estas cosas de las que hablaba antes Elena. Y este primer estudio nos va a permitir conocer de verdad qué estamos haciendo en materia retributiva. Y el conocimiento nos va a llevar a poder plantear estrategias competitivas en materia de retribución, ¿no? Que es muy importante. Yo he tenido una conversación, bueno, una reunión el martes por la tarde con una importante consultora norteamericana, lógicamente con las personas de aquí que están situadas en Madrid. Hablábamos de esto y ellas nos decían que era una iniciativa importante, ¿no? Porque una de las grandes dificultades cuando nos enfrentamos a los estudios de mercado es aterrizar en nuestro curruncho de Europa, ¿no? En esta esquina tan maravillosa en la que vivimos, ¿no? Esos estudios de ámbito multinacional, de ámbito nacional, tan bien hechos, ¿no? Y una de las cosas que decían ellas era la dificultad de aterrizar los resultados a la hora de segmentar, a la hora de aportar información, pues en un Vigo, en un Murcia o en sitios que al final no somos los grandes polos industriales del ámbito nacional, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante esa gran oportunidad y ante esa gran oportunidad de poder comparar y ver para diseñar estrategias con el objetivo que hemos tenido siempre, que yo creo que no es otro que retener y atraer al talento, ¿no? y desarrollarlo. Entonces, creo que es importante que todos los que estamos aquí presentes, los que están a través de Teams, los que están quienes estáis a través de Teams, toméis conciencia de la importancia de participar. Alberto explicará la parte técnica del proyecto y, y será importante que todos empujemos para que el resultado sea un éxito, porque nos va a permitir hablar de futuro en temas de compensación, no tener dudas a la hora de si somos atractivos o no somos atractivos en el mercado, no tener dudas a la hora de por qué los candidatos nos dicen que no, que nos está pasando, no tener dudas a la hora de saber por qué los candidatos se van a otras empresas, ya no de la competencia, decía yo el otro día en una red social, ¿no? A cualquier sitio y por muchas razones, y entre ellas también las estrategias de compensación pueden ayudarnos a que esto no pase o por lo menos si pasa, saber por qué. Vale. Nada más, muchísimas gracias. Yo le cedo la palabra a Alberto para que realice aquí su acto de bienvenida. ¿Te vienes para aquí o pasas? No, 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 yo pasa. O sea, no es la primera vez que pasas, o sea, que, de lo que yo te diga. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Efectivamente, un poco más voy a aportar a la introducción hecha tanto por Elena como por Xurxo, el por qué. ¿Vale? Pues yo voy a tratar de contextualizar el por qué, el para qué y qué vamos a obtener con este proyecto. Si me permitís, se supone que... Está encendido y que si le das avanza. Pero Paloma... Seguramente. Pero a la... Bueno, estas suelen ser las cosas de directo. Sí. Prueba a darle a ver si avanza. A ver ahora. Sí, Está, vale. Y esto, ya el siguiente eres tú. Antes tenía que haber dado a alguien al voto. Ahí, ya estás. Estamos aquí. Permitís entonces, como os decía, permitidme que contextualice. Pues como comentaba Xurxo, estamos hablando de un desafío que están afrontando todas las compañías en general, pero en particular el sector industrial. En Galicia. Cuando hablo del sector industrial, como también estaban comentando en mis compañeros de proyecto, estamos hablando de muchas verticales dentro del sector. Estamos hablando de industrias diversas, de industrias muy dispersas, donde la situación
no va a hacer la información, pero sí va a servir para hacer información, va a servir para promover nada. De alguna manera, pretendemos que todo este estudio tenga, si me permite, un cierto componente pedagógico. Un componente pedagógico desde el punto de vista de fijaos que de alguna manera estamos hablando todo el rato de compensación. ¿Por qué este estudio? Con tanto la existencia de brechas salariales, esa falta de homogeneidad dentro del sector, del sector o de los, sé que no gusta la palabra, de subsectores más verticales, áreas, actividades industriales. Vale, mucho más allá de las representadas por ASIME. ASIME cogió el guante precisamente porque es la que tiene mayor representatividad y mayor peso dentro del tejido empresarial gallego. Entonces, como os decía, el porqué de este estudio va por identificar, ser conscientes de esa existencia de brechas, que en muchos casos las compañías ya lo son, que sean conscientes de la necesidad de establecer esas políticas, de buscar políticas de compensación eficientes y adaptadas a la realidad del mercado y a la realidad concretamente del mercado de talento y de alguna manera, como os decía antes, pues tener una herramienta tangible con información actualizada, porque la idea es que este proyecto evidentemente tenga continuidad en el tiempo y en este caso con carácter bianual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué? Lo que pretendemos, como os decía, pues es concienciar a todas las compañías de esta problemática. Muchas de ellas son conscientes, pero otras muchas pensemos en el tejido, pensemos en nuestro ecosistema, en nuestro ecosistema empresarial. Estamos hablando de un ecosistema pyme, de las cuales el 50% aproximadamente no tienen 10 empleados. Entonces, y estas compañías también tienen que atraer y también tienen que fidelizar, ¿de acuerdo? Entonces trataremos, el para qué es diseñar paquetes, ayudar a diseñar paquetes de compensación, que incorporemos, antes comentaba precisamente Elena, la existencia de esos componentes emocionales dentro de los paquetes de compensación. Trataremos de identificar prácticas innovadoras en lo que es la compensación y seguro trataremos de, con esta herramienta, pues, mejorar lo que es la atracción y fidelización de talento. Al final, bueno, como os decía, lo que vamos a trabajar dentro de este estudio son los distintos componentes que se consideran que deben ser contemplados dentro de lo que son paquetes de compensación. No me voy a parar en esto porque con total seguridad después lo vamos. ¿Cómo se va a realizar el estudio? Bueno, el estudio, digamos que el foco principal va a ser en una serie de encuestas que se van a realizar tanto a responsables de compañías de diferentes áreas, de diferentes tamaños, de diferentes localizaciones, así como encuestas a profesionales, ¿vale? En distintos profesionales, fundamentalmente a través de una conocida red social que todos conocéis, incluso sufrís en vuestro día a día, que es LinkedIn, y las empresas pues a través de networking, contactos personales, correo electrónico, etcétera, etcétera. Bueno, pues tanto ASIME como AEDIPE pues van a jugar un papel importante. Evidentemente, dentro de lo que es el proyecto hay un comité de expertos que está formado por las 3 entidades que estamos participando, que tendrán pues una función de análisis y validación de datos. Luego ya temas mucho más técnicos son las herramientas, evidentemente. Todo hay que decirlo, no podría ser de otra manera, de que la inteligencia artificial va a jugar un papel importante en este proyecto. Estamos hablando de un proyecto que tenemos la intención, inicialmente teníamos la intención de presentarlo en junio, evidentemente pues era muy ambicioso, la presentación de resultados será para la vuelta de verano, y con esa ambición que queremos para este proyecto, pues tenemos que utilizar herramientas punteras como pueden ser las que veis. No me voy a parar. Si alguien evidentemente tiene interés en saber qué hace cada una de ellas, pues lo hablaremos después tomando un café. Bueno, fases del proyecto de forma muy rápida. Estamos ya
Obviamente ya tenemos el diseño de las encuestas, ya ha sido validado por el comité de expertos. A partir de este mismo momento comienza la recogida de datos. Es más, ahora veréis que para quien pueda ya empezar a trabajar, ya le voy a mostrar el formulario que va a poder capturar con un QR, con lo cual hoy mismo ya vamos a recoger dentro de 5 minutos una serie de formularios. Bueno, una vez que se recojan, vamos a estar aproximadamente 2 meses trabajando en esa recogida de datos. Habrá un análisis de los mismos, obviamente, una validación por parte del comité de expertos y luego la parte final es una elaboración de informes, distintos informes que se ofrecerán a las empresas. Alcance del estudio. Bueno, estamos hablando industria gallega, por tanto el ámbito geográfico será exclusivamente en Galicia, en las 4 provincias gallegas, tanto empresas con sede en Galicia como empresas que tengan sus centros de trabajo en Galicia dentro de las áreas que podéis ver, áreas de actividad que vamos a abordar. Como podéis comprobar, bueno, pues ASIME evidentemente cubre una buena parte de ellas, pero no tendría sentido dejar fuera del estudio otras áreas simplemente para, primero, buscar esa transferencia de conocimiento y de alguna manera ofrecer una herramienta que sea de utilidad para toda la industria. Perfiles, ¿sobre qué vamos a trabajar? Porque no vamos a hacer un estudio sobre todo el espectro, digamos, de trabajadores y trabajadoras de la industria gallega, sino que nos vamos a centrar en aquellos donde detectamos ciertas dificultades, no para la identificación, porque yo creo que la escasez de talento pues, es común para todo el espectro, sino para aquellos donde precisamente más relacionados con la competitividad de las compañías, digamos, donde se acumula mayor know-how y entendemos que es en la parte más técnica de la pirámide dentro de las compañías y en aquellas que aportan capacidad directiva para las mismas. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, el resultado final, pues obviamente pues habrá un informe ejecutivo que será público, será distribuido de forma gratuita para todas las empresas. Después tendremos informe detallado, con análisis y recomendaciones para cada una de las áreas que hemos expuesto. Y habrá pues un dashboard interactivo para hacer consultas a través de la página web de ASIME y probablemente la plataforma de AEDIPE. ¿De acuerdo? Y bueno, con el objetivo de que sea, como os decía, pues una herramienta para utilizar por parte de las compañías. Como bien comentaba Elena, como bien comentaba Xurxo, y como bien os comento yo ahora, esto no va a ser posible sin la participación proactiva de todas las empresas, porque entendemos que esto es beneficio para todos. O sea, esto es un beneficio mutuo, con lo cual vamos a tener que aportar información, vamos a hacer todo lo necesario, ya está previsto hacer todo lo necesario para que esto sea así, que podamos recoger toda esa información. Obviamente, solo vamos a tratar datos exclusivamente de políticas de compensación, en ningún momento se van a tratar datos concretos de empresa y muchísimo menos de profesionales, faltaría más, con lo cual siempre se va a tratar todo de forma confidencial y, como os decía, la participación va a ser importante. Y tal y como anunciaba, y con esto termino, podéis, los que tengáis responsabilidades dentro de las compañías en el ámbito industrial, afirmo que los que estáis conectados también lo podéis hacer, contra la pantalla. Aquí os ponemos el QR para que ya podáis dar vuestras primeras respuestas, insisto, como responsables de compañías. El de profesionales lo lanzaremos en unas semanas. Primero vamos a empezar con el de empresas y a continuación irán los de profesionales. Y poco más tengo que decir, por lo cual pues cedo la palabra en este caso a Rodolfo, que sin duda de compensación sabe mucho y nos lo va a contar ahora. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? Si no me vais diciendo, me hace así un poco. Ahora tú tienes que decir. Con esto no se me explica bien con esto, ¿no? ¿Se me escucha bien con...? ¿Sí? 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 Mejor. ¿Lo dejo esto por aquí? Hombre, media horita. Bueno, Sí. media. Pero me pasa avisando si eso... Sí, ¿vale? yo te aviso. Si tú me miras, yo te digo. Vale, o me pegas 5, eso. 4. Vale. Por eso digo. Perfecto. Perfecto, gracias.
Muy buenas, ¿qué tal estáis? Mirad, cuando me ofrecieron un poco el tener este espacio para poder hablar en materia de compensación, lo que pensé es ver un poco cómo lo podía afrontar. Entonces, el enfoque va a ser, por un lado, trabajar primero toda la parte más conceptual, porque posiblemente en cada una de las compañías tenéis un enfoque de cómo trabajáis los modelos de compensación y posiblemente hay un nivel de heterogeneidad bastante amplio en este sentido. Entonces, yo sí que os quiero poder aportar metodologías objetivas, profesionalizadas, cuantitativas, de cómo se hacen las best practices en materia de compensación, por si os aporta. Y cuando afrontemos toda esa parte, empezamos a hablar de futuro, de cuáles son las tendencias y hacia dónde estamos yendo en materia de compensación, ¿vale? Para ello, primero ya un pequeño cambio conceptual, ¿vale? Sé que cuando hablamos mucho en materia de compensación, de lo que solemos hablar es de atracción del talento, gestión del talento, cómo hay que pagar, desde un punto de vista de compliance, si la regulación nos está enviando por aquí o por allá, pero yo lo que os voy a proponer que le podemos dar un enfoque incluso un pequeño toque más superior. Es que realmente cuando hacemos esta inversión en materia económica en las personas, ¿para qué lo estamos haciendo? Vale que todo esto de la competitividad, pero para mí hay un enfoque incluso que va más allá, que es alinear a las personas con la cultura corporativa de la organización. ¿Y esto cómo lo hacemos realmente? Porque realmente las palancas de compensación son una de las herramientas principales que tenemos dentro de las compañías para conseguir alinear y orientar los comportamientos de las personas. Es un modificador de comportamientos muy potentes. Y al final, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es conseguir que las personas se alineen con los comportamientos que desea la organización para que puedan contribuir al modelo de negocio. Desde este punto de vista, cuando tenemos que construir un modelo de compensación, yo siempre digo que hay veces que empezamos la casa por donde no corresponde. O sea, ya queremos ir directamente a cómo va a ser la televisión, el sofá, sin construir bien los pilares. ¿Y esto por qué nos pasa? Porque cuando queremos construir las políticas de compensación directamente, nos queremos ir a esta parte, a la chicha, a lo que queremos hacer, ¿no? De realmente yo, cómo quiero que sea mi sistema de retribución variable, si quiero poner coche, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos que el diseño de mis políticas de compensación, si quiero que tengan éxito dentro de la organización y que aporten un valor real al negocio, se tienen que alinear con la estrategia de la compañía. Y este camino puede ser largo y es fácil perderse por el camino. Por tanto, si solamente vemos de forma muy sesgada, en plan, voy a ver cómo es el mercado, cómo son las bandas, y no tengo en cuenta cómo voy a construir ese sistema de retribución fija, si realmente responde a las necesidades concretas de mi organización, posiblemente voy a construir una solución, una práctica de gestión de personas que no es adecuada para mi organización. Por tanto, ¿cuál es la recomendación que yo os hago? Que cuando vayáis a definir cualquier práctica de gestión de personas, ya sea de compensación, de desarrollo de personas, lo que sea, realmente podáis seguir esta hoja de ruta, ¿vale? Y vamos a ir de derecha a izquierda, ¿vale? Xuxo, lo siento, o sea, a lo mejor que te muevo un poco. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pensar que siempre que al final, ¿cuál es el enlace entre las personas y las políticas de gestión de personas y las compañías? El enlace es medio, teóricamente, en recursos humanos lo que hacemos es muy fácil, que es buscar, en teoría, es buscar la adecuación persona-puesto. ¿Cuáles son las personas adecuadas que necesitamos para los puestos de trabajo que hay dentro de la organización? Esto que parece que es súper fácil y que dices, pues si se explica así, y esto parece que ya sabemos que es muy complejo. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que solemos tener dentro de las organizaciones y los departamentos de personas? Es que solemos hacer el diseño de las políticas de gestión de personas desde dos perspectivas. Una, cogiendo las modas que hay en el mercado, que de repente ahora no sé cuántos estudios que dicen que ahora que tenemos que ir por aquí en materia de gestión de personas. Y sí que creo que en los departamentos de recursos humanos hay veces que tenemos una tendencia a estar en la última moda, porque así creemos que aportamos más, y que creo que ahí nos tenemos que cuestionar más si lo que nos ofrece el mercado realmente se alinea y se adecua a lo que necesita mi organización, porque a lo mejor la cultura de mi compañía
o la estrategia no necesita eso en ese momento o lo necesita de una forma muy concreta. Y después, para mí, el otro gran reto que solemos tener, las personas, como son las personas y qué creemos que necesitan las personas, pero nos falta conocimiento de la otra variable de la ecuación, la parte de los puestos, la parte más organizativa. Para ello, y lo que os invito a que podáis empezar a hacer dentro de vuestras compañías, que desarrolléis antes de empezar a hablar de cualquier tipo de política de gestión de personas, ya sea de la parte de compensación, de la parte de talento, etcétera, pero muy específicamente la parte de compensación, que construyáis de forma adecuada la arquitectura organizativa de vuestra compañía. Si no conocéis bien los puestos de trabajo de vuestra organización, difícilmente vais a poder saber realmente cuáles son las necesidades y los requisitos que necesitan esos puestos. Por tanto, ¿cómo vais a diseñar prácticas de gestión de personas para poder tener las personas adecuadas a esos puestos de trabajo? Sin embargo, todo esto hay veces que lo dejamos un poco de lado. ¿Por qué? Porque para poder entender los puestos de trabajo y para poder entender la estructura organizativa de las compañías, hay que saber de los procesos de gestión de esa actividad de la organización. Y en función del sector en el que nos encontremos, eso puede ser más fácil o más difícil, ¿vale? Pero sí que es verdad que si queremos realmente tener un buen gobierno de la arquitectura organizativa y un buen conocimiento de los puestos de trabajo, considero que es muy relevante que realmente que trabajéis y que tengáis un buen conocimiento del mapa de procesos de una compañía. Posiblemente no lo tenéis que gobernar, no tenéis que ser vosotros los que diseñéis el mapa de procesos de la organización, pero sí que recopiléis la información que tenga la compañía en este ámbito para que os ayude a tener un buen conocimiento del modelo organizativo y del mapa de puestos de la compañía. ¿Por qué? Porque al final los procesos de negocio de la organización, aparte de desplegar el modelo organizativo, lo que nos hace es identificar cómo es la estrategia de negocio y el modelo de gestión de la compañía, que es cómo contribuyen todas las personas de la organización. Por tanto, cuando realmente tenemos políticas de gestión de personas, que toda la hoja de ruta la tiene alineada, garantizamos que todo lo que vayamos a diseñar en materia de prácticas de gestión de personas responden a lo que necesita la compañía desde un punto de vista estratégico. Para ello, como decía, vamos a poner el foco de cómo construir las políticas de compensación de esta forma, alineada con lo que necesita la organización desde un punto de vista estratégico. Para ello, ¿en qué os propongo que os podéis basar? Bueno, pues en un modelo de gobernanza. Como os decía, hay veces que vamos mucho al operativo, ¿no? Oye, yo quiero mi Excel con mi punto mínimo, mi punto medio, mi punto máximo, o quiero mi sistema de retribución variable con cómo puedo hacer los pequeños cálculos para hacer la liquidación en nómina. Obviamente la parte operativa hay que tenerla porque es lo que hace que se transforme en una realidad y que se pueda aplicar en el día a día. Pero lo que os invito es que realmente, aparte de esa realidad, que le deis una consistencia de realmente por qué estáis tomando esas decisiones, de por qué esa articulación de ese sistema es así o deja de ser así. Y para ello lo que os propongo es que realmente que diseñáis esos modelos de compensación en base a la siguiente arquitectura, desde lo más conceptual a lo más operativo, ¿vale? Para ello vamos a basar en un modelo, he estudiado Derecho, a lo mejor os suena de la jerarquía normativa de Kelsen, ¿vale? De que realmente, oye, pues en la parte más alta de la pirámide está la Constitución y el resto de las normas que hay por debajo de un rango inferior realmente tienen que estar alineadas y respetar las normas que están por encima, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es definir cuáles son los objetivos y los principios de mi modelo de retribución. ¿Cuál es el mantra? Ese dogma de por qué yo quiero construir un sistema de retribución en mi compañía y realmente qué quiero que persiga o que pretenda. Cuando esto ya lo tengo claro, lo que vamos a definir, que los voy a mostrar luego, es el modelo. Esto realmente desde un punto de vista táctico, ya cómo se despliega. Y para ello vamos a identificar el portfolio de herramientas que quiero incluir dentro de mi sistema de compensación, que no tienen por qué ser todas en todo tipo de compañía, que hay veces que nos obsesionamos
con eso, ¿no? En plan, oye, es que en mi compañía no hay sistema de incentivos a largo plazo. Bueno, es que a lo mejor en tu compañía no hace falta. Entonces, hay que ver, realmente hacer un buen diagnóstico de qué necesita cada organización y qué realmente qué portfolio de herramientas de compensación son las adecuadas. Ya no solamente para esa compañía concreta, sino en base al mapa de puestos, al modelo organizativo de la compañía, en función de los colectivos de puestos de la organización. No todas las herramientas de compensación tienen que ser aplicadas para todos los colectivos de la organización. Por tanto, para mí, los ejercicios más importantes que hay que hacer cuando te planteas tener una estrategia de compensación es diseñar tu mapa de qué herramientas tienes que aplicar a cada colectivo de las personas de tu compañía. Cuando diseñemos ese mapa, mi propuesta es que hagáis una matriz en la que, por un lado, identifiquéis todos los puestos de trabajo en base a dos variables. Por un lado, el nivel organizativo, el sistema de valoración de puestos que tengáis dentro de vuestra compañía, por colectivos clave, y después por las unidades organizativas que componen la estructura organizativa de vuestra organización. A partir de aquí, ya que esto ya lo tenemos claro, entonces ya sí que bajaremos a un espectro más operativo, de realmente cada una de esas herramientas de retribución que quiero tener dentro de mi organización, realmente ahora, ¿cómo las voy a regular? O sea, ¿cómo son las reglas del juego de cómo se aplica cada una de esas herramientas? Y a partir de ahí ya construir la normativa de aplicación para que realmente quede claro cómo tiene que ser su aplicación en el día a día. Esto que parece más o menos fácil se traduce en todo este mapa de prácticas de gestión. Esto es todo lo que puede haber detrás y seguro que muchas más cosas en todas las herramientas que necesito para tener un modelo de gobernanza en materia de modelos de compensación. Como decía, la parte del principio es lo que ya hemos comentado, definir bien cuáles son mis objetivos de retribución y mis principios de retribución, el modelo, pero después ya una de las herramientas que podemos tener. Y hay muchas más que vamos a ver luego. Desde la parte de más organizativa. Oye, sistemas de valoración de puestos, de clasificación, de nivelación de puestos, que hablaremos mucho de eso. Sistemas de gestión del desempeño, y después os explicaré por qué. Sistemas de fijación de objetivos, ¿vale? Como veis, diferencio las herramientas entre dos tipologías de herramientas, de medición y de retribución. Y esto en compensación es clave. En compensación siempre decimos un dicho que es, antes de retribuir, hay que medir. Ya sé que la tendencia en muchas compañías es de asignar o realizar las tomas de decisiones en materia de retribución de forma totalmente arbitraria. Y eso incluso, bueno, a veces a los directivos incluso les gusta, ¿no? Es decir, porque te da una sensación de poder, ¿no? Es decir, yo voy a decir, tú cuánto vas a ganar. Eso, mi propuesta, que cada compañía gestiona como considera, esto es lo contrario de cómo hay que hacer las cosas, porque eso, una herramienta tan potente como la organización y tan sensible para las personas como es la compensación, tiene una percepción de ser una gestión arbitraria, lo que hace que realmente promueva una desvinculación de las personas con la compañía. Y posiblemente esto lo contrario a promover la meritocracia de las organizaciones. Por eso hablamos de que hay que construir un modelo de gobernanza, de gobierno corporativo dentro de los sistemas de compensación. ¿Para qué? Para que realmente una toma de decisión tan importante como es la retribución de las personas se tome de forma objetiva y no discrecional. Por tanto, si yo quiero que mi modelo de compensación que se base en ese modelo, lo que tengo es que antes de aplicar herramientas de retribución, tengo que tener herramientas de medición que soporte la toma de decisión que voy a hacer en materia de retribución. Tras ello, pues ya llegaremos entonces a las herramientas de retribución, que vamos a hablar de muchas, de retribución en especie, fija, variable, qué tipologías hay, etc. Y a partir de ahí, todas las herramientas que necesito para que esto realmente pueda rodar, ¿vale? Pues voy a necesitar valorar los puestos de trabajo, describir los puestos de trabajo. Hablaremos luego de qué tipologías de sistemas hay, por qué todo esto es tan importante. Vamos a hablar de la curva retributiva, de cuál es el posicionamiento retributivo respecto al mercado, de cómo hacer segmentación retributiva por colectivos y cómo vincularlo al mapa de talentos. Son todas tipologías de herramientas que me van a facilitar cómo realizar la toma de decisión en materia de compensación.
Y como os decía, como mapa, ¿vale? Para que nos guiemos, aunque ya lo hemos ido comentando. Cuando hablamos de compensación, este mapa nos ayuda mucho a discernir hacia dónde tengo que ir para diseñar mis políticas de compensación. Por un lado, es una matriz que por un lado identifico qué herramientas puedo tener, que como digo, hay muchas más, y después desde qué punto de vista me aportan valor, ¿vale? Cuando hablamos en materia de recompensa, por lo general, de lo que hacemos es que todas las prácticas responden a dos preguntas. Si quiero recompensar en base a qué hacen las personas o si quiero recompensar en base a cómo lo hacen las personas. Y diréis, joder, ¿y esto del qué y del cómo qué es lo que quiere decir? Cuando hablamos del qué, hablamos de que recompenso en base al contenido organizativo. ¿Esto qué quiere decir? Que recompenso en función de cuáles son los ámbitos de responsabilidad, funciones y tareas que tienen asignadas las personas, pero de forma independiente a cómo lo estén realizando. Para ello, lo que tengo son sistemas de valoración de puestos que permiten medir e identificar esa contribución que hace el puesto asignado a la persona. Pero hay compañías que consideran que eso no es suficiente, que aparte de recompensar a las personas en base a el puesto de trabajo que ocupan, hay que recompensarles también en cómo están haciendo ese puesto para lograr diferenciar la contribución de las personas que puedan estar haciendo un mismo puesto de trabajo. Para ello, principalmente, contamos con dos tipologías de sistemas, pero sí que es verdad que desde ese punto de vista puede haber mixes varios, que son desde la parte de la medición del desempeño, que se suele vincular con sistemas de retribución fija para el proceso de revisión salarial, muy vinculado a la matriz de mérito, y sistemas de dirección por objetivos para vincularlos a retribución variable orientado a la recompensa de resultados. Esto es como mapa muy simple, ya iremos viendo todo lo que hay detrás, ¿vale? ¿Qué tal voy? Sí, vale. Desde ese punto de vista, empecemos con la hoja de ruta. Vamos a empezar primero con la parte de arquitectura organizativa, ir a la parte de retribución fija y después ya nos vamos a ir a la parte de contribución diferencial. Tras ello, de lo que vamos a hablar ya es de un marco más amplio de lo que son los modelos de recompensa y a partir de ahí qué tendencias hay. Desde ese punto de vista, desde la parte de arquitectura organizativa, entiendo que ya con la implementación hace unos años de toda la regulación en materia de igualdad retributiva, la palabra o el concepto de sistema de valoración de puestos ya nos empieza a sonar bastante a todas, ¿no? Sí que es verdad que desde ese punto de vista, bueno, yo considero que ha venido a aportar ya una normalización de este tipo de conceptos, pero sí es verdad que creo que nos ha llevado a las compañías a tener que implementar hasta 3 sistemas de clasificación profesional dentro de las organizaciones. Y me explico qué es lo que quiero decir con esto, ¿vale? Primero, ya teníamos dentro de las compañías un sistema de clasificación de puestos de trabajo, que eran los sistemas de clasificación profesional que hay en los convenios colectivos, en las que teóricamente clasificábamos y nivelábamos todos los puestos de trabajo que existían en la estructura organizativa. Tras ello, la parte de igualdad retributiva ha venido a darle un componente un poquito más técnico. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que toda la clasificación profesional que suele haber en los convenios colectivos es de un carácter muy cualitativo y muy subjetivo. De realmente, oye, tú tienes una pequeña descripción realmente en el convenio colectivo de lo que significa ese grupo profesional y haces un encaje y dices, oye, pues este puesto creo que me encaja aquí, ¿vale? O esta persona, por las características, creo que me encaja aquí. La Organización Internacional del Trabajo ya dice hace muchísimo tiempo que no recomendaba esa tipología de sistemas de clasificación profesional y paradójicamente es la que hay en el 95% de los convenios colectivos de España, ¿vale? ¿Qué es lo que se recomienda? Sistemas de puntos y factores. ¿Por qué? Porque son sistemas ya cuantitativos que permiten objetivizar mejor la toma de decisión en materia de valoración de puestos de trabajo. Por fortuna, en materia de igualdad retributiva ya se orientaron a aplicar este tipo de sistemas. Y la verdad que creo que fue una mejora importante para impulsar la profesionalización de muchos departamentos de personas en este ámbito. ¿Cuál es la oportunidad de mejora que posiblemente ofrece los sistemas de valoración de puestos con perspectiva de género, tal y como lo define el Instituto de la Mujer? Para mí son dos aspectos. Primero, que posiblemente mide algunos aspectos que no se vinculan a medir
la contribución del puesto de trabajo, sino que a veces que mide más la penosidad del puesto de trabajo y no tanto realmente la contribución o los ámbitos de responsabilidad que asume el puesto de trabajo. Y segundo, que no te permite realmente enmarcar cuál es el volumen de gestión, la magnitud que gestiona el puesto de trabajo o la organización donde se ubica. ¿Eso qué supone? Que un puesto de trabajo en una empresa de 5 empleados puede obtener los mismos puntos que un puesto de trabajo en una multinacional de 100.000 empleados, porque marca el contenido organizativo del puesto de trabajo dentro de la organización que lo está haciendo. ¿Eso qué supone? Que realmente, aunque todos empleemos el sistema de valoración de puestos con perspectiva de género del Instituto de las Mujeres, sus resultados no son comparables entre compañías. Hacer estudios de competitividad salarial externa, ¿vale? Para ello, ¿qué es lo que tenemos? Una tercera tipología de sistemas de valoración de puestos, que son sistemas de valoración de puestos que emplean consultoras a nivel internacional y que están extendidos a nivel mundial, y que al ser empleados por compañías de todo tipo de servicios y de sectores, y al emplearlos exactamente igual, permite que sus resultados sean comparables. Y al ser comparables, podemos participar en los estudios de mercado de ese tipo de compañías para comparar y poder participar en esos estudios de análisis de competitividad salarial externa, ¿vale? Pero ya hablaremos luego de esto. Desde ese punto de vista, ¿qué aspectos son muy importantes a destacar respecto a cómo es la arquitectura de puestos de una compañía? Por un lado, hay que partir del origen, de cuál es la información de los puestos de trabajo de esa organización. Y para ello lo que tenemos es una herramienta que ya conocéis, la descripción de los puestos de trabajo. Tenemos que conocer e identificar cuál es el contenido de los puestos. A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Emplear sistemas de valoración de puestos de puntos y factores. Para ello, ¿qué es lo que vamos a tener? Que ese sistema identifica una serie de factores que realmente nos permite medir cualquier tipo de puesto de trabajo. Y los vamos a evaluar en base a un escalado de puntuación cuantitativa. A partir de ahí, lo que nos va a dar el sistema es un rango de puntos, diciendo, oye, desde una puntuación de 10 puntos a 40 puntos es un nivel organizativo. Desde el punto 41 al 62 es otro nivel organizativo y encaja en rangos de puntos las nivelaciones que hacemos de los puestos. Y a partir de ahí obtenemos un nivel organizativo. Lo que vamos a obtener cuando ya hemos descrito todos los puestos y hemos evaluado todos los puestos en base a un sistema de valoración de puestos, lo que obtenemos es la capacidad de construir nuestro mapa de puestos, mapear todos los puestos de la estructura organizativa de la compañía para realmente identificar cuál es el posicionamiento de todos los puestos dentro de nuestro organizativo. Y cuando ya tenemos nuestro mapa de puestos es cuando yo considero que ya estamos preparados para empezar a diseñar prácticas de gestión de personas. Porque para cualquier tipo de práctica de gestión de personas, ya sean de selección, de desarrollo, de desempeño, de compensación, necesitamos conocer cómo los puestos contribuyen a la compañía, o sea, qué funciones y ámbitos de responsabilidad realizan. Y si no lo sabemos, vamos a trabajar y a diseñar políticas que a lo mejor no responden a los requerimientos de los mapas de puestos de mi organización. Estamos empezando a intentar dar respuestas a la compañía conociendo una de las dos variables. De ahí por eso, disculpa que sea tan pesado, de que trabajéis bien vuestra arquitectura. Este es un ejemplo de cómo trabajamos este tipo de análisis de arquitectura de puestos. Es lo que os comentaba. Aquí lo que tenemos es la valoración de todos los puestos de trabajo de una compañía y están segmentados por rangos de puntos. Entonces, tú lo que puedes tener es que dentro de tu compañía tengas puestos con características, o sea, con distintas características, pero que su puntuación es similar. Entonces, lo que hacemos es agrupar por rangos de puntos, entendiendo que puestos, aunque tengan una naturaleza o características distintas, si contribuyen dentro de una compañía de forma similar, tienen que tener el mismo nivel organizativo. Aquí tienes un ejemplo de un sistema de valoración de puestos de estos internacionales que os digo, ¿no? Suelen ser sistemas bastante complejos de emplear, porque claro, ahí está el negocio. Si los clientes no saben cómo se maneja el sistema, tienen que llamar a la consultora para que se lo explique y para que lo puedan hacer, ¿vale? Entonces, es lo que os comentaba. Si veis antes, se basan en factores y en puntos.
Entonces, lo que hacemos aquí es que el sistema identifica una serie de factores por los cuales considera que se pueden medir la contribución de cualquier puesto de trabajo de cualquier tipo de organización, y lo que haríamos es ir evaluando el puesto de trabajo con mi descripción de puestos por cada uno de esos factores y le iría dando una puntuación. Cuando le doy una puntuación en cada uno de los factores, veis que el puesto de trabajo va obteniendo una puntuación y al final obtiene una puntuación final. Esa puntuación final de puntos globales que obtiene el puesto lo posiciono dentro de un rango de puntos, y como se ubica dentro de ese rango, obtiene un nivel organizativo. Y diréis, ¿y esto por qué es importante en materia de compensación? Porque ese nivel organizativo que obtengo de valorar el puesto es lo que lo voy a vincular a la estructura salarial y a todo mi paquete de políticas de compensación. Y así es como consigo vincular, realmente recompensar a las personas asignadas a esos puestos en base al contenido organizativo, a los ámbitos de responsabilidad y funciones de trabajo que están haciendo, porque como aquí estoy midiendo el ámbito de responsabilidad de los puestos asignados a esas personas, lo he cuantificado y ahora voy a anclar su política de compensación en base a esa nivelación, estoy conectándolo todo de forma cuantitativa y objetiva. Vale. Lo que os voy a explicar ahora es cómo obtener esto. Esto que parece como muy fácil y decir, oye, es una estructura salarial por cada uno de los niveles organizativos de mi compañía, identificando tres partes: punto mínimo de la banda, punto medio de la banda y punto máximo de la banda. Que realmente cuando hablamos en compensación, realmente lo que consideramos que hay cuatro clústeres, hay cuatro segmentos. Un segmento es si la persona está ubicada por debajo del punto mínimo de la banda, si la persona está entre el punto mínimo y el punto medio de la banda, si está entre el punto medio y el punto máximo o está por encima del punto máximo. ¿Por qué? Porque consideramos que las políticas de compensación tienen que dar respuesta y acompañar a las personas a lo largo de todo su ciclo de vida. No solamente en el momento de entrada, sino a lo largo de todo el ciclo de vida. ¿Por qué? Porque en base a esto lo que queremos es promover la adecuación persona-puesto. Entonces, ¿yo qué es lo que tendría que hacer? En teoría, que después la realidad de las compañías hay de todo, como bien sabemos. Si tengo una persona en el punto mínimo de la banda, debería ser una persona que acaba de promocionar a ese puesto de trabajo y tiene realmente que desarrollarse profesionalmente en ese puesto de trabajo y aprender los ámbitos de responsabilidad de ese puesto. Entonces le doto de un espacio retributivo para que pueda evolucionar retributivamente de forma alineada con su desarrollo profesional. Cuando ya considere que la persona realmente realiza el puesto de trabajo al nivel de los estándares que considero como organización, es cuando le recompenso en el punto medio de la banda y reservo la parte alta de la banda salarial para aquellos, esa especie de expertos o personas que tienen un nivel de seniority, que no antigüedad, diferencial. Para construir esto, que parece fácil y así en el gráfico dice, pues mira qué bonito le ha quedado. Bueno, pues hay un trabajo detrás, ¿vale? Entonces lo que os quiero explicar de forma breve es un poco cómo se hace este tipo de ejercicios, ¿vale? Para empezar a hacer el diseño de la estructura salarial, que posiblemente es el elemento más importante de un modelo de compensación y específicamente de un sistema de retribución fija, lo trabajamos desde cuatro perspectivas distintas. Lo primero que me preocupa es hacer un análisis estratégico. ¿Cómo es la cultura de mi compañía y cómo es su estrategia de negocio? Para lo que comentábamos antes, garantizar el alineamiento de ese diseño, de esa estructura salarial, realmente con los parámetros clave de mi organización. A partir de ahí, voy a analizar externamente e internamente. Externamente, primero, obviamente, cómo es el marco legal, obviamente, que tiene mi compañía y cómo me impacta a nivel de compensación. Y después ya sí, me voy al mercado. Voy a analizar cómo es el mercado. Después os explicaré un poco qué tipologías de análisis de competitividad salarial externa pueden existir. Cuando ya tengo claro cómo es el mercado, me voy internamente. Voy a hacer un análisis de equidad interna, que os explicaré ahora cómo se hace, de forma muy breve, lo siento, ¿eh? Y cómo hacer análisis de segmentación de las personas en base a ciertos inputs. Cuando ya tengo esta información, me siento cómodo para empezar a construir el diseño de mi estructura salarial. Pero es un diseño de laboratorio. Entonces lo tengo que testar, lo tengo que llevar a la realidad. ¿Por qué?
porque no estamos hablando ahora mismo de construir mi sistema de gestión del desempeño, no, es mi sistema de retribución fija. Tener en cuenta que, como sabéis, en muchas compañías el gasto de personal puede representar el 70 o el 60% de todos los gastos de una compañía. Y de ese 70%, la parte más prioritaria o más relevante, que tiene un mayor peso, es el sistema de retribución fija. Por tanto, si no construyo bien mi sistema de retribución fija, puede tener un impacto muy relevante en la cuenta de resultados de la organización. En compensación, que siempre decimos que los experimentos con gaseosa. ¿Por qué? Porque tiene un impacto directo en la cuenta de resultados. Entonces, ojo cómo los hacemos. Por tanto, una vez que yo he analizado todo esto, lo voy a meter en una coctelera, voy a hacer mi propuesta de sistema de retribución fija y lo voy a simular desde un punto de vista financiero. Voy a hacer una simulación, un pronóstico de que realmente si estuviera aplicando ese sistema a las personas de mi compañía, qué impacto económico tendría para las personas y para la organización. Y voy a ver si me lo puedo permitir, porque a lo mejor yo quiero tener una cultura con una serie de características, un posicionamiento estratégico X, quiero tener un posicionamiento de mercado muy específico, pero a lo mejor el modelo de negocio de mi compañía no me permite poder aspirar a ello. Y tengo que hacer una serie de renuncias, lo que me llevaría a hacer sucesivas iteraciones hasta realmente encontrar el punto de equilibrio de un sistema de retribución fija que realmente responda a los conceptos estratégicos de mi cultura, de mi estrategia de negocio y de mi posicionamiento de mercado, pero que realmente que se equilibre con la realidad económica de mi compañía. Vale. 5. Vale. ¿Qué tipo de análisis solemos llevar a cabo? Bueno, pues por ejemplo, modelos de regresión lineal como este para hacer cálculos del nivel de equidad interna de una compañía. Análisis de competitividad salarial externa como estas, como ves, lo que hacemos es identificar el posicionamiento retributivo de todas las personas de mi organización respecto al mercado, ¿vale? Para poder hacer segmentaciones de cómo es el posicionamiento por cada uno de los niveles organizativos, de cómo se están posicionadas todas las personas de mi compañía en función a ese mercado, ¿vale? Lo que me permite identificar si realmente estoy pagando por la zona alta o por la zona baja de mi mercado. Hacer análisis de adecuación retributiva, de realmente cuál es la diferencia retributiva que existe entre la realidad de las personas de mi organización respecto a la política en la que quiero ir, y tengo que controlarlo. Solemos hacer análisis de este tipo. Y aquí podéis ver detrás que cuando hablo de materia de compensación, todo el mapa de herramientas que hay por detrás. O sea, hay veces que cuando hablamos de compensación es lo que os decía, que parece que se habla, voy a hacer un Excel, pongo punto mínimo, medio y máximo, y en 5 minutos ya tengo una estructura salarial. Si lo quieres hacer bien, este es todo el trabajo que puede haber por detrás. Construir mis descripciones de puestos, valorar todos los puestos de trabajo de mi compañía, construir el mapa de puestos, tener un sistema de gestión del desempeño, mirar al mercado, la realidad interna que tengo y empezar con ello a hacer una gestión retributiva objetiva y profesionalizada. En materia de sistemas de retribución variable, y voy a ir muy rápido, aquí lo que podéis ver es un mapa de cuántas tipologías de sistemas de retribución variable pueden existir. Hay veces que en las compañías que decimos, oye, queremos un sistema de retribución variable, y casi no saben ni de lo que están hablando. Dentro de una compañía puede haber a lo mejor hasta 5 sistemas de retribución variable que son necesarios aplicar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu equipo de ventas necesita un sistema de retribución variable específico, tu equipo de la fábrica le hace falta otro, a tus directivos le hace falta otro y a tus analistas le hace falta otro. Por lo tanto, tienes que adaptar la realidad de tus sistemas de retribución variable realmente al colectivo de puestos que lo quieres aplicar, ¿vale? Desde ese punto de vista, aquí lo que tenéis es un mapa de cómo aplicar una metodología de diseño de sistemas de retribución variable. Respondiendo a una serie de preguntas, te va guiando como un mapa, como una hoja de ruta, de qué aspectos hay que tener en cuenta para diseñar un sistema de retribución variable. Y cuando realmente ya he podido ir trabajando todos los elementos de un sistema de compensación, realmente lo que puedo construir es algo como esto, que realmente es tener mi propuesta de valor al empleado, ¿vale? Cuando hablamos de employer branding, siempre creemos que esto es una labor del equipo de marketing o del equipo de talento. Yo discrepo un poco.
O sea, a lo mejor el equipo de talento te lo hace más marketingiano, pero los que realmente que sabemos del contenido somos desde el equipo de compensación, que es lo que realmente vas a ofrecer a las personas. ¿Qué es lo que vas a ofrecer? Bueno, pues si lo tuviéramos que segmentar, lo podríamos hacer en base a estos 6 pilares. Por un lado, todo lo que tiene que ver desde la parte más de cash, más tangible, toda la parte que tiene que ver de retribución, ya sea sistemas de retribución fija, de variable, etcétera. Tiene que ver en materia de retribución en especie y otro tipo de beneficios de empleado. Toda la parte que tiene que ver en materia de bienestar de empleados, una parte que cada vez, y desde el COVID, por fortuna, tiene un mayor foco y mayor importancia en las estrategias de personas de las compañías. Todo lo que tiene que ver con compensación emocional, ¿vale? Que es todo lo contrario a esto, desde que esto es muy tangible y esto es muy intangible, donde a mí el tipo de cultura de una compañía o el estilo de liderazgo de los líderes tienen un papel fundamental para esta parte. Toda la parte de crecimiento profesional y de desarrollo de las personas, que en el fondo no deja de ser también una palanca para promover la contribución de las personas y es una forma de recompensarles. Y he puesto la parte regulatoria, que ya veremos luego, que es algo que ha llegado para quedarse y que cada vez tiene un papel más relevante. Desde ese punto de vista, las compañías evolucionan de menos a más. O sea, casi ninguna compañía llega de un día para otro y construye todo esto, obviamente, ¿vale? ¿Cuál suele ser la evolución típica en un modelo de compensación? Pues realmente partir, obviamente, me voy a plantear ordenar mi arquitectura organizativa y mi sistema de retribución fija. Cuando ya lo tengo medianamente bien armado, ya paso a otros conceptos de cash y a partir de ahí ya intento ir a un modelo de compensación un poquito más amplio siempre que la empresa necesite. ¿Y con qué termino? Con mi modelo de recompensa. Como veis, voy usando esas palabras de forma un poco alternas, pero realmente modelo de recompensa es el concepto más amplio de todo lo que ofrecemos a las personas por su contribución dentro de la organización, ¿vale? ¿Y esto desde qué marco conceptual está construido? Bueno, lo que solemos decir en materia de compensación es que realmente yo como compañía, ¿qué es lo que estoy buscando? Que las personas contribuyan al éxito de la organización, a conseguir los resultados de negocio que pretende la compañía. Y para ello, ¿qué es lo que necesito? Personas, pero personas que quieran contribuir, que estén comprometidas y satisfechas dentro de la compañía para que incrementen su desempeño y su contribución al negocio. Para ello, ¿qué es lo que necesito? Es la capacidad como compañía de atraer, motivar y fidelizar a las personas. Y para conseguir esto, que es el reto que tiene la función de personas, necesito una propuesta de estrategia de recompensa adecuada para ello y que sea totalmente transversal, incluyendo una tipología de segmentaciones de prácticas de gestión de personas que realmente respondan a cómo quiero realmente atraer, motivar y fidelizar a las personas. Pero para construir esta estrategia de recompensa necesito 3 inputs, como decíamos al principio. ¿Cómo es la cultura de mi compañía? ¿Cómo es la estrategia de negocio de mi compañía? Y cómo es la estrategia en materia de gestión de personas. Y esos son los 3 inputs principales que tienen que influir en el diseño de mi modelo de recompensa para que ayude a conseguir esa ecuación. ¿Me dais 5 minutos? ¿Sí? Vale. Disculpar, ¿eh? Pero es que resumir todo esto no era fácil. Disculpar. ¿Vale? En materia de tendencias, ¿en qué punto estamos? ¿Dónde nos encontramos? Bueno, pues yo destacaría 6 tendencias actualmente, ¿vale? La primera es todo lo que tiene que ver con regulatory, con compliance. Como sabéis, en los últimos años, ya antes del COVID, pero sobre todo desde el COVID, el mundo y sobre todo la Unión Europea está teniendo una tendencia regulatoria, para bien o para mal, y ahí no voy a entrar, que esto daría para muchísimo, ¿vale? Pero sí que es verdad que todo lo que tiene que ver en materia de compensación está teniendo un papel muy relevante en los ámbitos de regulación, tanto desde un punto de vista de controlar y de promover la regulación de la retribución de los directivos y de los miembros de los consejos de administración y que se puedan alinear con objetivos sostenibles del planeta. O sea, hay todo lo que tiene que ver con objetivos ESG, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, objetivos de desarrollo para empresas cotizadas
está obteniendo un papel muy relevante de vincular el bonus de los miembros de los consejos de administración y los directivos con ese tipo de objetivos. Desde buscar la sostenibilidad y la buena reputación de las compañías, y ahora lo que voy a decir es un poco más perversillo, ¿vale? Porque ya sé que lo pueden transmitir desde el punto de vista positivo de porque quiero ser una compañía que tiene un impacto positivo en la sociedad, pero también porque su cotización en bolsa también es mejor porque promueve prácticas de gestión más sostenibles, ¿vale? Todo esto ahora se está poniendo un poco en duda. Se está empezando a cuestionar. Había una tendencia desde los últimos 5 años desde este punto de vista y la Unión Europea está regulando mucho y nos va a venir más regulación en materia de compensación. Es verdad que tenemos que ver qué va a pasar con el papel que está teniendo las políticas de Estados Unidos en este ámbito, ¿vale? Porque Estados Unidos, con el gobierno actual, ya ha dicho que ha llegado a decir que organizaciones estadounidenses o no, que tengan políticas en materia de objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo en diversidad, inclusión e igualdad, no podrán hacer comercio con empresas de Estados Unidos y con el gobierno de Estados Unidos, lo cual que me parece, bueno, no lo vamos a comentar, ¿vale? Pero sí es verdad que puede ser un cambio de tendencia. Esperemos que no y que la Unión Europea que se mantenga en su posición sólida, pero sí puede ser un cambio de tendencia en la regulación o el nivel de importancia que se le da a este tipo de regulación en aspectos de retribución. Segundo, transparencia retributiva, la caja negra. Es lo que comentábamos antes, ¿no? En muchas compañías nadie sabe cómo se gestiona la retribución, cómo se toman las decisiones en materia de retribución, se hace de forma arbitraria, pero sí que es verdad que desde hace años ya dimos un paso con el Real Decreto en materia de igualdad retributiva, creo que fue un paso importante, nos exige un sistema de valoración de puestos, nos exige una auditoría retributiva, un registro, pero posiblemente el próximo año vamos mucho más allá. Nos va a exigir realmente que tengamos políticas de compensación bien construidas, no que analicemos y auditemos cómo es la gestión de la retribución, no, que haya una política bien definida dentro de las compañías y que esa política sea transparente. Esto supone un gran reto y mi recomendación es que antes de ser transparente y dar visibilidad sobre mi política de compensación, que no sobre mis retribuciones, que son cosas distintas, realmente construyáis bien vuestra política. O sea, yo no comunicaría nada que no tengo construido de forma robusta. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es un buen momento para empezar realmente a construir mis políticas de compensación para que cuando llegue 2026 estar preparado para esto. Compensación basada en el mérito. Este es un aspecto que preocupa y la verdad que me ha sorprendido tanto a organizaciones, pero también a empleados. Hay muchas compañías que sus sistemas de retribución no recompensan el mérito y la contribución de las personas de forma adecuada, ya sea porque el mercado salarial nos ha supuesto inflacionar ciertos puestos de trabajo respecto a cómo se pagan respecto a otros y la diferencia retributiva de asumir un puesto a otro ya no merece la pena y esto nos está pasando, ¿vale? Y eso está suponiendo que sobre todo en puestos de mando intermedio, que hay gente que dice, mira, es que no me merece la pena comerme los marrones que tiene que ser ese puesto para la diferencia de lo que me vas a pagar. Entonces, la verdad es que no, mira, me quedo donde estoy. Eso está siendo un gran problema para las compañías, porque la gente no quiere crecer dentro de las compañías, no quiere asumir nuevos ámbitos de responsabilidad. Por tanto, sí que creo que tenemos que revisar nuestros sistemas de compensación para que vuelvan, para que retornen a promover la meritocracia. Porque si no, al final lo que hacemos es que las organizaciones van a ser más mediocres. Los mejores no van a querer estar en los puestos que supongan un mayor nivel de responsabilidad. ¿Vale? Actualización en función de la evolución del mercado. Bueno, como sabéis, el mundo está en constante cambio. Teóricamente estamos en una guerra, la guerra no sabíamos si se iba a extender por toda Europa, ahora la guerra es comercial. Todos los días, cada día, hay un giro de guión. Mi percepción es que vamos a ir a otra inflación, ojalá que se quede ahí y que no venga depresión luego, esperemos. Hay cosas que me recuerdan mucho, y los más mayores del lugar, que nos acordaremos, a 2009, a mí ya me empieza a recordar muchísimo, y eso supone en materia de compensación dos enfoques distintos. En la primera etapa
que yo creo que sí que vamos a ir, porque la guerra de los aranceles nos va a llevar a una inflación de los productos, lo que nos va a llevar a lo que pasó hace 4 años de inflación salarial. ¿Vale? Entonces, por un lado, vamos a tener una inflación de los salarios, pero claro, si después empiezan a cerrar empresas porque no pueden competir, va a pasar todo lo contrario. Que es un poco lo que pasó desde el 2005 al 2011. Hubo una burbuja en muchísimos aspectos de la sociedad, en materia de retribución también, porque además había muchísimo empleo, como hay ahora, la gente cambiaba mucho de empleo, lo que inflacionaba los salarios. De repente llegó 2010 de golpe y fue un giro de guión totalmente. Vamos a ver hacia dónde va el mundo. Sí que es verdad que lo importante es tener el pulso de lo que pasa en el mercado, ¿vale? Porque las tendencias en materia de cómo va a ser la evolución retributiva de los puestos de trabajo en los próximos años, posiblemente va a tener una fluctuación bastante importante, ¿vale? Vínculo con el rendimiento corporativo y necesidades de negocio. Para mí esta es una máxima importante que a veces la perdemos un poco de vista, que realmente el diseño de los sistemas de compensación tienen que orientar a las personas a que realmente contribuyan en las necesidades del negocio, y a veces estamos perdiendo esto un poco de vista. Nos centramos tanto a veces en la parte más de compliance que estamos perdiendo un poco ese punto de decir, oye, realmente yo, para que las personas que contribuyan dentro de mi compañía, ¿cómo voy a promover que las personas contribuyan a mi organización? ¿Cómo puedo articular mis sistemas de retribución para acercar a las personas realmente a cómo son los modelos de negocio y que realmente tenga esto un retorno respecto a cómo contribuyen a generar un mayor negocio? ¿Vale? Y finalmente, aspecto para mí que es básico, y ya lo habéis ido viendo en algunas de las diapositivas, toma de decisión basadas en datos. Lo bueno que tiene la parte de compensación respecto a lo mejor otras prácticas de gestión de personas es que otras son más intangibles. Para bien o para mal, lo que hacemos en compensación es muy tangible. ¿Eso qué supone? Que tenemos una oportunidad desde los departamentos de personas, que es que si empleamos análisis y metodologías robustas, profesionalizadas de análisis de información, nuestro posicionamiento delante de los comités de dirección, que a veces se nos ve con la profesión un poquito más soft, puede cambiar. Te acerca a hablar con los análisis que hemos ido viendo antes, de si tú le presentas a un comité de dirección este tipo de análisis, tu posicionamiento en el comité de dirección cuando hablas con el director financiero, con el CEO de la compañía, con el director de operaciones, empieza a ser distinto. Te empiezan a ver de otra forma. ¿Por qué? Porque empiezas a hablar desde un mensaje mucho más cuantitativo, más cercano a la realidad de lo que es el negocio, y no a veces, como nos suele pasar en materia de personas, un poco soft o un poco flower power, ¿no? Que a veces nos quita un poco de credibilidad respecto al negocio, ¿no? Si queremos influir en el negocio, tenemos que hablar el lenguaje del negocio, y para ello, qué mejor que hablar con datos, ¿vale? Con todo ello, cuando trabajamos de esta forma, ¿qué es lo que generamos? Bueno, pues tener un impacto desde 3 perspectivas distintas. Ya hemos visto que podemos impactar en la cultura real de la compañía, modificando los comportamientos de las personas y orientándolos realmente al tipo de cultura y estrategia de negocio que quiere la compañía. Obviamente, si enfocamos el modelo de compensación desde una óptica de meritocracia, incrementamos el desempeño, el rendimiento de las personas. Y finalmente, como habéis visto, y ahí os pido prudencia, esto tiene un alto impacto en la cuenta de resultados. Con lo bueno y lo que tiene es que te posiciona en el comité de dirección. Jolín, empiezas a influir de forma directa en la cuenta de resultados. Lo malo que tiene, que si lo haces mal, pues bueno, pues tiene sus impactos también, ¿vale? Pero sí que es verdad que gracias a ello lo que permite es que el departamento de personas realmente pueda construir de forma más estratégica dentro de las organizaciones y que logremos posicionar a la profesión donde tiene que estar, que es en la mesa, en los comités de dirección, aportando valor muy cerca del negocio, ¿vale? Y bueno, espero que os haya aportado, ¿vale? Brillante. Muchas gracias. La verdad que sí, una inspiración. Yo hacía tiempo, a mí me apasiona este mundo de la compensación. Ha sido una explicación
muy clara, es fácil de entender dentro de la dificultad, que como bien decías, esto es complejo y para los que no estamos acostumbrados en el día a día a manejar información de este tipo no resulta fácil, pero me ha encantado. Muchísimas gracias por tu aportación. Abrumados. Yo creo que vamos a estar todos entre abrumados con los deberes que nos quedan por delante y llenos de conocimiento, que al final es de lo que se trataba. Bueno, pues, Cuando quieras arrancamos. pues totalmente. Me alineo con los comentarios. La verdad es que, como ya anunciábamos, no nos iba a dejar, Rodolfo no nos iba a dejar en absoluto indiferentes. Lo que sí no nos ha dejado, a mí me han quedado dos cosas claras. Nos hace falta más, ¿vale? Nos hace falta más. Esa es la que nos queda claro. O sea, creo que has abierto muchos melones en muy poco tiempo, lo cual es importante. Y la segunda cosa que me queda clara es que teníamos que haber invitado al señor Trump a la sesión de hoy, porque parece que va a formar parte de lo que son las futuras o las inminentes políticas de compensación dentro del sector industrial y dependiendo de, evidentemente, qué área industrial y cuánta relación tengamos con Estados Unidos, pero bueno, vamos navegando, ¿eh? Vamos a ir navegando. Bueno, vamos un poquito con retraso, creo que era bien empleado el tiempo, en absoluto bien empleado el tiempo, y la cuestión ahora pues es hacer una serie de mesa redonda, no sé si debate, porque la verdad con el tiempo que nos queda va a ser complicado, y también la participación, tanto de los que estáis aquí en presencia como los que estáis desde vuestros puestos de trabajo conectados online. Yo lo cierto es que tenía una serie de preguntas, pero es que no me hace falta. No quiero para cambiarlas todas, porque después de escuchar a este señor, algunos ya me conocéis que yo soy el que rápidamente cambia. Voy a intentar que no, pero cambia lo que quieras. Vamos a pasar de... Feel free, cambia. Hemos establecido un marco, vamos a decirlo, teórico, ¿no? Tenemos un marco teórico, pero ahora vamos a aterrizar, ¿no? Porque luego tenemos que estar en el día a día, ¿no? En el día a día de las empresas, donde el ecosistema es un ecosistema pyme, donde, como comentábamos antes, el 50% de esas empresas no tienen 10 empleados, y esto no es ajeno al sector industrial, por lo cual yo estoy pensando pues, en algunas empresas que se me puedan venir a la cabeza, muchas de ellas o algunas de ellas pueden estar viéndonos, dirán, vale, ¿y por dónde empezamos? Bueno, pues yo esa pregunta ya te la he pasado a ti directamente. Sí. Digo, vale, ¿y ahora qué hago? O sea, para mí, cuando hablamos de diseño de políticas de compensación, hay dos perspectivas de cómo crecer, ¿vale? Una es la tradicional que ha habido siempre, que es que el volumen de la compañía hace que se vaya profesionalizando en materia de gestión de personas, y ese es el camino más tradicional. O sea, era lo típico, ¿no? La típica compañía que empezaba con 10 empleados, que subía a 30, con 50, 60 y decía, a lo mejor me hace falta un responsable de recursos humanos porque esto ya se me empieza a ir un poco de las manos, y va creciendo, ¿no? Y cuando realmente ya tengo un volumen, es cuando empiezo a sentir la necesidad de que tengo que ordenar mis políticas de gestión de personas. El CEO lo suele plantear cuando dice, ya voy por los pasillos y ya no conozco a todo el mundo. Entonces ya dice, aquí ya tengo que empezar a ordenar algo, ¿no? Ese es el modelo más tradicional, que se vincula mucho al volumen. Pero creo que empieza a haber otro paradigma, porque cuando lo planteas así es desde un enfoque reactivo, ¿no? De que realmente que el CEO ve que realmente que esto se le va de las manos y que tiene que empezar a hacer algo. Pero para mí eso es un enfoque no profesionalizador. Lo que están empezando a hacer muchas compañías, muchas pymes y sobre todo muchas startups, que para conseguir financiación saben que si tienen bien construidas sus políticas de gestión de personas, para captar más inversión y más financiación, si las tienen bien construidas, les va a ser más fácil. Porque a nivel de gobierno corporativo, lo tienen bien construido y entonces parecen más profesionales y les permite seguir creciendo. Entonces, ese segundo camino de empezar a construir ya bien la casa bien desde que nace, cada vez empieza a ser un camino que suelen emplear más las compañías, ¿vale? Y acompañar un poco desde cero ese crecimiento. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado un montón de compañías que la primera vez que hacen un diagnóstico de compensación, típico de equidad interna, de voy a ver cómo estoy a nivel de equidad interna, y ven cómo están, claro, estás así, ¿por qué? Porque por las tomas de decisiones que has tomado en el pasado, obviamente. Entonces, cada vez las compañías empiezan a entender que para construir bien las compañías hay que hacerlo bien desde el origen. Entonces, hombre, una cosa es una compañía con 5 empleados, que obviamente pues bastante tiene con intentar sacar bien el modelo de negocio, pero yo cada vez sí que empiezo a ver compañías de 30, de 40, de 50 empleados
que quieren tener sistemas de compensación construidos de forma robusta y preguntan por cómo tiene que ser su sistema de valoración de puestos, que le ayudes a valorar los puestos, que quieren tener su estructura salarial. De hecho, lo que les suele pasar para mí es que se intentan complejizar en exceso, porque dices, o sea, cuando tú eres muy grande, lo que quieres es simplificar, porque si no es ingestionable. Pero las compañías más pequeñas tienden a todo lo contrario, a ir a lo que se adapta de forma concreta a cada una de las personas. Y les digo, mira, no te compliques tanto la vida, si sois 4 amigos por ahora, si sois 30 personas, no pasa nada. Implementa esto, te va a dar una solución, si a futuro hay que cambiarlo, ya lo haremos. Pero ve paso a paso. Entonces sí que se les nota que tienen hambre. Cuando yo creo hambre de ordenar las cosas y de hacer las cosas bien. Y creo que eso hace 20 años no pasaba. O sea, ibas por el convenio, el director general hacía así, tú 45, tú 35 y tú 37. Y si te quedas hasta las 9 de la noche, aunque sea que leyendo el marca, 42, venga. Entonces, bueno, pues el mundo, por fortuna, va cambiando. Se quieren hacer las cosas mejor, se quiere profesionalizar la función, hay más información, ¿vale? Y eso creo que ayuda mucho a normalizar ciertos procesos que a lo mejor hace unos años ya era más complicado. Y sí que creo que empresas más pequeñas lo quieren hacer bien desde el origen. Y creo, vamos, que chapo por ellos. Permítame un contraste. Venga. Elena, esto está encima de la mesa. Vosotros como representación del tejido industrial gallego, bueno, percibís esas problemáticas. Está claro que hay una escasez, pero esto está encima de la mesa de CEOs, consejos de administración, etcétera. Mi percepción, quizás equivocada, es que sí que son conscientes de que hay un problema de atracción de talento, de retención de talento, pero se suele enfocar más hacia que hemos dejado de ser un sector atractivo porque ahora las nuevas generaciones no siempre buscan pues, esa estabilidad laboral que se supone que el sector metal trasladamos y la industria en general. Y no se piensa tanto, me da a mí la sensación, que me corrija Rodolfo, que lo tendrá más claro, en estas políticas salariales. Y al final sí lo notamos como negociadores de parte de los convenios provinciales, que el convenio sigue siendo la piedra angular de todo lo que se decide en el sector. En parte porque también son unos umbrales de salario importantes que ya suponen un esfuerzo para la empresa como para meterse a innovar y a pensar cosas que, como bien decía Rodolfo, pueden tener un impacto muy importante en la cuenta de resultados. Entonces yo creo que ahí también hay cierto conservadurismo a no arriesgar por si sale mal. Ahora mismo en representación de lo que es el colectivo de la dirección de personas. No se escucha nadie. Esto está en la hoja de ruta de 0 a 10. ¿Qué puntuación le podemos dar a esto? Esto debería estar en la hoja de ruta y empieza a estar. Pero sí es verdad, en línea con lo que dice Elena, que todavía impresiona o impone, por decirlo de alguna manera, el término compensación y todo esto de lo que nos ha hablado Rodolfo, porque realmente aquí hay un trabajo ímprobo detrás, ¿no? De cantera, que a muchas organizaciones, por tamaño, por su dimensión, por el negocio en el que está, por su momento de ciclo de vida, pues les impone el dar el paso. Pero como bien estaba diciendo Rodolfo, Me pasa mucho. Como está diciendo Rodolfo, cada vez más las compañías quieren desde el origen sentar las bases de sus cimientos, es decir, tener unos cimientos sólidos, y la estrategia en compensación es básica para ello. Entonces, yo creo que está en la hoja de ruta y lo que hay que romper son esos miedos a que no es tan complejo. Es decir, que es verdad que hay que trabajar, que es verdad que hay que tener profesionales detrás que lo hagan, por supuesto, pero que no es tan complejo y que lo que te aporta, el valor que añade a la organización, que aporta a la organización, es brutal. ¿Puedo hacer una hoja de 0 a 10? 6,5. ¿Puedo hacer una? Notable. Mirad, es un tema súper interesante y para mí también hace referencia a la evolución del tejido empresarial. Yo siempre cuento una anécdota que me pasó, obviamente no voy a decir la compañía. Estaba en un proceso de selección como responsable de compensación de una compañía, además, una buena compañía de aquí de Galicia. Y vino, que me pareció algo súper bueno, el CEO de la compañía.
hablar conmigo. Y dije, joder, pues la verdad que me parece genial que vengas aquí ahora a hablar conmigo, porque si me incorporo, a la persona a la que más le va a impactar mi trabajo es a ti. Y me dijo, ay, ¿eso? Porque yo no venía para eso. La verdad que no tenía pensado que me fueras a decir eso. Digo, sí. ¿Por qué? Porque decisiones que tú estás tomando ahora en el día a día, lo que vamos a hacer es que se tome a través de un sistema. Y vas a tener que tener la valentía de delegar y la generosidad de delegar esas tomas de decisión, que además entiendo que gusta, porque aquí no le gusta ir por ahí diciendo, pues venga, tú ahora, Elena, pues vas a ganar que no sé cuánto. Y eso es poder y pues ahora te vas a olvidar de eso y eso lo va a hacer un sistema. Por tanto, la primera persona que tiene que tener claro el impacto que va a tener para su día a día eres tú. No me incorporé. Me hiciste miedo. Bueno, pero fui sincero, o sea, de lo que iba la historia. Entonces, ¿por qué? Porque al final estamos hablando de modelos de gobierno corporativo, de hacer las cosas bien, básicamente, y que no se haga de forma arbitraria. ¿Qué pasa? Que obviamente que entiendo que a veces gusta hacer las cosas de forma arbitraria. Yo creo que está pasando, que hay un cambio generacional. Y en la empresa gallega creo que eso está pasando mucho y que está ayudando a profesionalizar a las compañías. Yo llego vinculado a Galicia desde el 2014 y la Galicia y el tejido empresarial que conocí en el 2014 a 2025, sinceramente, ha dado un cambio espectacular. Entonces, sí que creo que las compañías cada vez están apostando, bueno, y la profesión de gestión de personas, ya ni te cuento de lo que era 2014 a lo que es 2025, ¿no? Entonces, sí que creo que cada vez más las compañías están apostando por la función de personas, le están viendo mayor la importancia y que hay que profesionalizar esta función. Y que cuando te planteas eso, una de las palancas principales para empezar a profesionalizar es por la parte de compensación. Es en general que hace falta, incluso ya digo tanto por parte de la demanda como por parte de la oferta, me refiero tanto por parte de la empresa como por parte de los trabajadores y trabajadoras, mucho más pedagogía Sí. en lo que son políticas de compensación. Porque antes, por ejemplo, hablabas Rodolfo, hablabas de tangibilizar por ejemplo, los salarios emocionales. Pero esa tangibilización, tanto vendérselo a la dirección, al consejo de administración, como vendérselo a los propios empleados, ¿no? O sea, yo para mí, joder, si yo tuviera que empezar a intentar impulsar todo esto, no empezaría por ahí. Porque además, primero porque la parte más soft, más intangible, y si le hablas a un director financiero, a un director de producción, a un director general de eso, te tienes que acercar a lo que necesita, que es negocio. Vale, pues ¿cómo puedo contribuir yo al negocio? De hecho, y después ya iré, o sea, esto es lo de quién va a la montaña y quién va a Mahoma, ¿no? O sea, siempre en gestión de personas, siempre a veces los departamentos de personas tenemos la percepción de es que la compañía no me entiende, porque le hablo de gestión por competencias, le hablo del mindfulness y es que no me entienden. Y soy el incomprendido de la organización. No, es que a lo mejor en vez de intentar que toda la compañía te entienda a ti, es primero tú entiendas a la compañía, demuéstrale a la compañía que le aportas valor y después ya te los traes a tu terreno. El camino es más largo y requiere mucho más esfuerzo, pero a lo mejor es más efectivo, ¿no? Yo, por ejemplo, en este tipo de espacios, y también por si os da una idea, que he contribuido en muchísimos, yo siempre he hecho en falta uno, que es que en vez de que sea destinado a profesionales de recursos humanos, hacer uno para directores generales. Porque es por donde hay que empezar. O sea, si a los que hay que vean la oportunidad, lo que le aporta todo esto, ya no hablo solamente de compensación, sino de la función de personas, es a ellos a los que hay que vendérselo. O sea, a mis compañeros de la profesión, bueno, a lo mejor alguno que ha aprendido algo, pero joder, que todos estamos en esto, las preocupaciones son las mismas, las inquietudes son las mismas. Donde hay que hacer la influencia es arriba. Entonces, yo hacer espacios de conversación sobre estos temas con miembros de consejos de administración, con direcciones generales, es donde hay que poner el foco para que realmente se empiece a cambiar la percepción, la visión de cómo hay que afrontar todo esto. Es al que hay que convencer. Obviamente, un director general está muy cercano de la cuenta de resultados, de los intereses de los accionistas y de lo que necesita el negocio. Entonces, hay que hacerle ver que realmente todo esto le va a aportar. Y para mí ese es el reto. Sí, esto es un poco lo que comentaba Sandra. Esto tiene que haber información, tiene que haber datos para que haya toma de decisiones. Y por ejemplo, este proyecto, este estudio que estamos trabajando, pretende esto, ¿no? Pretende poner un pequeño ladrillo en un gran muro.
Bueno, dicho esto, llegado a este punto, por cierto, ya he visto que han empezado a entrar, lo cual algo de interés hemos despertado, ya han empezado a entrar respuestas en los escenarios, lo cual bueno, esto ya va rodado. Pero ya, si os parece, antes de acabar, no sé si queréis trasladar alguna pregunta, si no, ahora vamos a tomar un café, pero si queréis trasladar alguna pregunta, este es vuestro momento. Si no, no diré aquello, si no callad para siempre, porque no va a ser posible. O sea, esto ya no. El tema de compensación no es negociable. Tiene una mano por allí, ¿sí? Los países conectados al mismo de por el tiempo sin intervenir. Vale, yo tenía una duda, o sea, un problema que tengo en la empresa que me lo está trasladando mi personal continuamente y tiene que ver con las retribuciones. O sea, subir los sueldos o subir la categoría o añadirle un plus a una persona que produce mucho es fácil, eso no tiene ciencia. El problema que me plantea a mí la gente es que contratamos a un niño de 18 años, cero experiencia, pero cuando digo cero es cero, empieza a trabajar por el convenio, cobra 1.600 euros y tiene una retención mínima. El otro día un encargado vio la nómina del último que entró en la empresa y me dice, a ver, este chaval que no sabe, que está rascando con un cepillo, una barandilla, joder, que no sabe hacer nada y tiene 1.900 euros. Yo soy el encargado y cobro menos que él, pero aquí, ¿qué está pasando? Y tenía toda la razón. Digo, a ver, es que si ahora a la gente mayor o sea, a los veteranos, no digo mayores, a los veteranos no tienen un plus de antigüedad y el último niño que entra no se le puede hacer un contrato de aprendizaje, la gente está cabreada. Pero está cabreada no porque no le guste su sueldo, hombre, todos queremos que suba, pero, o sea, con su sueldo hasta ahora les ha parecido correcto, pero lo que no les parece correcto es que el que no sabe nada, no aporta nada y no tiene experiencia, cobre lo mismo que un veterano que lleva 15 años y que hace el trabajo con los ojos cerrados. O sea, yo digo, si nadie lo estamos viendo, si no se puede cambiar eso, o sea, por mucho que subamos los sueldos, no sé, dentro de poco no va a haber equilibrio entre... Sí. ¿Me pasas la diapositiva un segundo? Mira, está genial lo que acabas de comentar porque se vincula con una de las tendencias, que es la de tendencia de lo que comentaba de compensación basada en el mérito. Lo que está fallando, yo creo que en los últimos años, es que sí que las compañías todas al final nos hemos tenido que poner las pilas y incrementar los salarios para ser más competitivos, porque con la inflación salarial que ha habido en estos últimos años, todos hemos tenido que hacer eso. Pero para mí el problema ha sido de que, vale, nos hemos adecuado al mercado, pero internamente estamos fallando. ¿Por qué? Porque esas diferencias retributivas en función de cómo yo voy asumiendo más responsabilidad, qué diferencia retributiva hay respecto a otras personas que asumen menor responsabilidad, no se han gestionado bien. Entonces, al final, ¿esto de qué va? De cómo estoy diseñando mi sistema de retribución. Yo lo que ahora me voy a meter un poco en berenjenales. Claro, y creo que es algo que te aporta los sistemas de compensación. Claro que al final la definición de las tablas salariales de los convenios colectivos están basados en una negociación entre una serie de actores con un contexto específico, pero que hay más arte que ciencia en esta definición de cortes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, a lo mejor no tiene en cuenta ese tipo de elementos de realmente yo estoy promoviendo con esas tablas salariales una diferencia salarial lo suficientemente atractiva para que alguien quiera pasar de un puesto de trabajo al siguiente con mayor nivel de responsabilidad o que diferencie la responsabilidad entre puestos de trabajo. No. A lo mejor por motivos X de que tuve que la noche antes de cerrar la negociación del convenio, había un problema de no sé qué y un conflicto de no sé cuántos, me presionaron, tuve que subir aquí, no sé qué, y zafé la situación. Y firmé y dije, uff, qué bien que ya he firmado. ¿Vale? Y por cierto, eso sí son convenios de empresa, pero si son convenios sectoriales, ni siquiera tú como compañía tienes capacidad de influencia en diseñar esa tabla salarial, con todo el respeto. O sea, te la ha diseñado Sí, estoy afirmando. Sí, me lo sé. Que no conoce las necesidades concretas de tu compañía y que posiblemente esa tabla salarial no se adapta a las necesidades de tu compañía. Ni el sistema de clasificación profesional que viene en el convenio, ni los importes salariales. Y te lo estás comiendo como las lentejas. Entonces, pues... Bueno, pues ahí ves la aportación que puede tener el trabajar en este tipo de sistemas. Sí que es verdad que, claro, ¿cuál es el hándicap que tiene?
que pasas al salario pactado. Pero sí es verdad que ya solamente con los salarios que tienes en el sector metal, que ya los quisieran otro tipo de sectores, oye, pues darle un poquito más de push por tener la foto bien ordenada, a lo mejor hasta te merece la pena. Yo creo que aquí hay dos cuestiones que yo creo que son relevantes, que tú mencionabas antes, ¿no? Que es la slide en la que aparecía la gráfica de la nube de puntos, ¿no? Para ver. Sabemos quién es quién dentro de la organización y probablemente podremos analizar si estamos cometiendo un error o el niño acaba de llegar o el error no estamos cometiendo con el encargado que lleva un montón de tiempo con nosotros. Y después hay otra slide que es la de los niveles organizativos que me pareció interesante. El de la estructura salarial, disculpa. Sí. La estructura salarial, que también en función del nivel organizativo, de la posición en la que esté la persona, nos permite ver realmente si tenemos en la parte baja, por debajo de la parte baja, en la media o por encima de la parte alta, ¿no? Y eso te permite hacer un análisis concreto y tomar decisiones. Tomar decisiones que pueden ser políticas de ajuste, promociones profesionales, objeciones salariales, no sé. Es lo que decíamos antes, yo subir es facilísimo. O sea, yo le pongo un plus de productividad a mi encargado, le subo la categoría, si eso es fácil. Sí, pero es que, Claro, esa persona que cobra 2.000 euros, o sea, un encargado, un oficial de tercera que pinta y que es un profesional, el que entra sin ninguna experiencia cobra lo mismo o más. O sea, yo lo que creo es que hay que, o sea, que tenemos que tener en nuestro convenio del metal de Pontevedra un aprendizaje. O sea, tenemos que a las personas veteranas un plus de O sea, créenos que se de ha intentado. antigüedad. O sea, yo por subir me subo a todo el mundo en casa. Pero, o sea, yo sí que, y entendiendo la dificultad, joder, además que es el del metal, o sea que... Pero sí que creo que en general en la negociación colectiva, en todo lo que tiene que ver en el proceso técnico de diseñar los conceptos que vamos a trabajar dentro del convenio, sistemas de clasificación profesional, la estructura salarial, mi percepción es que seguimos trabajando de una forma muy tradicional. Sí. Y que no estamos adoptando las nuevas metodologías que nos permiten realmente cómo diseñar los conceptos que hay que negociar dentro de los convenios colectivos, y que creo que eso sí que es una oportunidad de mejora que tenemos en la negociación colectiva. A lo mejor sigue teniendo un enfoque muy tradicional y quitando, o sea, que bastante mérito que tenéis, o sea, que no es nada fácil, pero sí que es verdad que creo que ahí hay una oportunidad de mejora, y que yo insisto mucho que la negociación colectiva hay que empezar a verla de una forma distinta, no tanto a lo mejor desde el arte de negociar, sino desde el paso previo del análisis y de las propuestas, basándolas más en metodologías más actualizadas en materia de gestión de personas. Hay un poco recogiendo el cable de lo que se decía antes de la didáctica o de esa triple clasificación que decía Rodolfo que había que hacer a la hora de valorar los puestos. Lo cierto es que en los convenios del metal gallegos la clasificación que hay es la que lleva viendo desde que entramos en la época constitucional, es decir, llevan vigentes pues 40 y muchos años y no se han tocado. Y cada vez que se intenta es muy complejo, precisamente porque es un sector muy heterogéneo, y el establecer unas normas que sean válidas para todos. Es cierto que existen modelos internacionales que nos pueden valer, pero que sean entendibles, tangibles, pues para una empresa de 150 empleados y para una empresa de 3 es hartamente complicado, hartamente difícil. Y trasladar esto a los sindicatos, que muchas veces son personas, pues que son personas trabajadoras de vuestras empresas, no son personas que vengan con conocimientos específicos sobre negociación, igual que muchas veces la parte empresarial, pues si bien el CEO igual en conocimientos de políticas retributivas tiene, pero no tiene todo este bagaje que estamos poniendo el foco en, no le dan la prioridad que podría llegar a tener. Pues esto nos pasa a las dos partes, no solo a la parte empresarial, no solo a la parte sindical. Llegar a negociar con todo esto de base pone la situación difícil. No es imposible, pero desde luego no podemos pretender que en la siguiente negociación colectiva de repente cambiemos la clasificación profesional para que se adapte mejor a eso. Quizás la solución que hay a día de hoy es pues ir a otra de esas clasificaciones que comentaba Rodolfo y ver en qué medida, con esos pequeños ajustes que quizás muchas veces sean no un cambio radical, sino un poco maquillaje, ya la gente esté más contenta y por lo tanto ese conflicto va
Yo ahí sí que quiero comentar un tema que para mí, y lo comento siempre, que es un ejemplo de que parece que no, pero todo esto se está profesionalizando bastante, que es el hecho de que siempre que pensamos, ¿no?, de que la parte empresarial sí que tiene la visión más clara, más personalizada, y la parte social a veces no tanto. Y ha mejorado No, pues sí. mucho, pero Pero yo, dando explicaciones en materia de igualdad retributiva, la pregunta más difícilmente técnicamente que me han hecho, de decir, oh, mira que viene esta pregunta, que ahora va a hablar de chicha, me la hizo la representante de, o sea, la que era como la asesora de planes de igualdad de uno de los sindicatos que posiblemente, bueno, pues que todos conocen. Y le estaba explicando un sistema de valoración de puestos de puntos y factores de estos internacionales, explicando los factores, cómo era, bueno, algo joder, que no es fácil, que técnicamente tiene su nivel de complejidad. Termino diciendo, bueno, no sé si se habrá enterado mucho, y de repente levanta la mano y me dice, oye, mira, por cierto, que me podrías decir cómo pondera cada uno de los 5 factores, porque claro, es que yo sé que digo, mira, o sea, entonces parece que no, pero ya no solamente la parte empresarial, sino la parte social, bueno, cada vez que les queda, que no digo que no, pero a veces te pegas sorpresas y ves que realmente también se están actualizando. Y sí que creo que todo el ámbito más regulatorio está ayudando a que todos los actores involucrados en la negociación colectiva nos actualicemos y empecemos a implementar conceptos nuevos y metodologías nuevas en todo este ámbito que personalmente, pues a lo mejor tiene una tradición. Yo ahí sí que creo. Joder, y disculpad si me meto en muchos jardines, o sea, encima que está grabado. Eh, eh, hay un punto también que a veces no ayuda del todo, que es que ese componente a lo mejor más tradicional, que también creo que desde la parte de políticas de gestión de personas están empezando a ponerse al día, es que solemos poner a la negociación a abogados. Y a lo mejor ellos desde la parte más del marco jurídico y de cómo negociar con la parte social, oye, pues bien, actualizados desde el contenido. Entonces, a lo mejor ahí te hace falta otro soporte desde el contenido. Oye, hacemos un concepto técnico, una buena propuesta técnica y después ya meto al abogado en la parte de la negociación. Pero si un abogado laboralista que se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar me hace la propuesta de la tabla salarial, hombre, pues cada uno creo que sí se tiene que dedicar a lo suyo. Y eso creo que a veces pasa. De hecho, la parte de igualdad retributiva sí que creo que nos ha traído mucho, y disculpar, mucho intrusismo profesional. O sea, yo entiendo que todo el mundo, obviamente, pues, joder, todo el mundo quiere facturar más, pero claro, yo cuando llegó toda la parte de igualdad retributiva, que se empezó a hablar en materia de compensación y empecé a ver que toda tipología de bufetes de abogados y de asesorías laborales, de algunos, oye, pues de números, pues hasta hace 2 días, pues estaba un poco duchos, ¿no? Ni sabían que era una tabla dinámica. Y de repente al día siguiente todo el mundo que sabía hacer una auditoría ejecutiva, implementar un sistema de valoración de puestos con perspectiva de género, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno tiene su parcela, su ámbito de expertise y a lo mejor en la negociación colectiva, en esa estrategia hay que incluir más actores para que cada uno aporte su ámbito de expertise y ir más preparado a la negociación. Y es la forma de profesionalizar ese arte que requiere la negociación colectiva. Y después quitando, vamos, que la parte social, o sea, la confrontación social y el conflicto social, yo sí que creo que ahí tenéis un mérito impresionante porque creo que no es nada fácil. Bueno, está claro que esto daría para horas y horas de coloquio, de conversación, de discusión y de contrastar muchísima información, pero bueno, hasta aquí tenemos que llegar. Hemos cumplido, hemos pasado un poquito de tiempo, ahora podemos seguir charlando ya fuera de la sala. Vamos a empezar en este caso con tanto Servitalent, que es la empresa que yo represento, con Asime y a Edipe Galicia, con aportar información. Vamos a aportar datos, vamos a aportar qué es lo que está pasando dentro de esos 12 áreas industriales de las que hablábamos, para ver, oye, qué estamos haciendo unos, qué estamos haciendo otros, qué se está haciendo en una tipología de empresas, qué se está haciendo en otro, para empezar, pues para tener esa información, tomar conciencia de cuál es la situación y a partir de ahí, quien quiera y pueda que avance y el que no, bueno, pues allá su responsabilidad, siempre y cuando el amigo Trump pues, nos deje, ¿no? Si no, pues dentro de unos meses volveremos a convocaros y hablamos de
otras cosas. Bueno, creo que hasta aquí, Elena. Sí, Y muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia, tanto los que estáis en sala como los que estáis conectados. Y nos vemos pues, a la vuelta de del verano. verano pues, con un muy buen informe. A los que estáis aquí, el café ahora fuera.